Buenos días, bienvenidos los alumnos del primer cuatrimestre de la carrera de Criminología de Universidad de Ensenada. Mi nombre es Francisco Javier Domínguez Niebla, voy a ser su maestro en la materia de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Para obviar tiempo y aprovechar nuestro espacio en esta clase, les comento que ya les remití a través de la plataforma de Classroom lo que es mi currículum vitae para que vean mi experiencia laboral. Les remití el plan de estudios del programa de la materia. Asimismo, les remití el material con el cual vamos a estar trabajando, efectos de que ustedes no tengan ningún gasto. Ya tienen ahí todo el material bibliográfico que se va a utilizar. Y asimismo, pues ahí me puse a las órdenes para cualquier cuestión. Sin más preámbulo, vamos a entrar a la clase. Introducción a las ciencias jurídicas. Para verificar qué son las ciencias jurídicas, nos tenemos que ir directamente a la definición de derecho. ¿Qué es el derecho? Los estudiosos, los autores dicen que es el conjunto de normas bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan la vida del hombre en sociedad. Ahorita si les doy nada más la definición, pues difícilmente la van a comprender, pero una vez concluida la clase les va a quedar muy claro a qué se refiere esto. ¿Cuál es el propósito del derecho? Tener una convivencia social adecuada. El que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida común, respetando al prójimo, respetando el interés personal y el interés de terceros. Vamos a ver a través de esta clase que hay distintos tipos de normas, lo que es la norma jurídica, la norma moral, la norma religiosa, la norma social. Vamos a ver cuáles son obligatorias, cuáles no son obligatorias y qué derechos, obligaciones nos imponen las mismas leyes. Muy bien, ustedes han escuchado el término la ley natural, la ley hecha por el hombre, la ley hecha por la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a la diapositiva, por favor. La ley natural es aquella que se da a través de actos de propia naturaleza. Esta no la realiza el hombre, sino que son actos que se dan por propia naturaleza, que siempre van a ocurrir. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Si yo tiro este control, siempre va a ir en proporción a la fuerza que yo le imprima al momento de lanzarlo, en la distancia que va a viajar. Esa es una ley natural. La ley de gravedad, ¿qué hago si yo dejo caer el control? Va a caer. Ese siempre va a pasar. Esa es una ley natural. A toda acción corresponde una reacción. La ley de gravedad. Esas son leyes naturales que no realiza el hombre, pero que se consideran leyes. ¿Cuáles son las leyes que hace el hombre? Las normas jurídicas, las que te imponen derechos y obligaciones. Aquí en cuestión de las leyes, estamos viendo la diapositiva. ¿Qué dice una ley? Nos vamos a ir al Código Penal para poner un ejemplo. Artículo 123 del Código Penal dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Ok? Dicen nuestros legisladores, las leyes las hacen los diputados a través de alguna iniciativa. Ellos consideraron que el privarle la vida a una persona constituye el delito de homicidio. Ok, dice que el que comete el delito de homicidio simple va a tener una pena de 8 a 15 años. ¿Por qué? Porque así vienen las leyes y así se tiene que respetar. Esa es una norma jurídica. A diferencia de una ley natural, por ejemplo, la ley de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción. Ley de termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esas son las leyes naturales. Las leyes del hombre son las que hacemos a través de las leyes. La misma ley establece que en el homicidio en riña, el que prive de la vida a otro en una riña va a tener de 6 a 12 años de prisión. Si es homicidio simple, de 8 a 15 años. El mismo código establece que ese homicidio calificado, que es el realizado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, puedes tener la pena máxima de hasta 60 años. Ok, el mismo código, estamos en la diapositiva, por favor, establece una nueva disposición, el feminicidio. ¿Qué pasa con el feminicidio? El que prive de la vida a una mujer dolosamente por cualquiera de las causas que vienen ahí, que ustedes están viendo en pantalla, comete el delito de feminicidio y es más castigado. ¿A qué vamos con la cuestión de la ley? Que depende lo que establezca la norma, lo que establezcan las leyes, no todas las sanciones se van a ejecutar igual. Si Juan mata a Pedro, no le van a dar la misma sanción que si Juan mata a María. ¿Por qué? Porque el Código Penal, la ley que estableció el hombre, dice que es más penado privar de la vida a una mujer si se establecen esas características que hay en el código.
¿Ok? Entonces eso es en cuanto a las normas jurídicas. ¿Qué dice el mismo Código Penal? Comete el delito de violación si por violencia física o moral tú tienes relaciones sexuales con alguna persona, se agrava si es menor de 14 años, te establece ahí que no es necesariamente que haya una cópula para que haya una violación, sino que puede ser por cualquier vía vaginal, anal u oral, y establece también violaciones equiparadas que tienen distintas sanciones. ¿A qué voy con esto? A que dependiendo la acción que tú realices, el Código Penal va a establecer qué sanciones tienes. Si no viene en ninguna ley, la conducta no está prohibida. Muy bien, esto es en cuanto a las normas jurídicas. Tenemos otro tipo de normas que son las normas religiosas. ¿Cuáles son las normas religiosas? Amar a Dios sobre todas las cosas, no decir el nombre de Dios en vano, no santificarás las fiestas, vas a honrar a tus padres y a tu madre, no darás falsos testimonios. ¿Qué pasa si aquí yo voy a la iglesia el domingo a misa y simplemente cuando dicen pueden dar el saludo de la paz, pues yo no saludo a nadie? O al momento en el que yo estoy viendo que todo el mundo se para, yo me quedo sentado. O en el momento en que todo el mundo se persina, yo no me persino. ¿Hay sanción o no hay sanción ahí? Las normas religiosas son personales, uno se las impone. Nadie te puede obligar a cumplirlas. Vamos a la diapositiva, por favor. Ok, estamos entonces ya que son las normas jurídicas, las que establecen las leyes, las normas religiosas, las cuestiones de religión y las normas morales. Estamos en la diapositiva. Las normas morales son las que imponen la conciencia de cada uno. ¿Basado en qué? En la moral o en la ética que tú como persona tengas. ¿Cuál es una norma moral? No mentir, ser honrado, no ser infieles, no hacer trampas, ayudar a los más necesitados. ¿Qué pasa si ahorita yo saliendo aquí del plantel veo a una persona con 2 hijos, una muchacha de 25 años con 2 hijos y me dice, mis hijos no tienen para comer, por favor denme dinero? O sea, yo puedo hacer una buena acción y comprarles comida, o puedo simplemente verlos y seguirme de largo. ¿Pero qué sanción voy a tener yo si no los ayudo? Ninguna. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión moral. Yo sabré si los apoyo o no los apoyo. Yo no tengo ninguna obligación de ayudar a un tercero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes viajan en un transporte público? Ahorita saliendo de aquí yo me subo a un microbús. Me subo a un microbús, va lleno y se sube una persona embarazada de 6, 7 meses. Yo nomás la veo y me pongo los audífonos y me hago el dormido. Ahí nadie me puede sancionar. Podré yo quedar en una cuestión de una imagen negativa ante terceros, pero yo no voy a tener una sanción. ¿Por qué? Porque no es una norma jurídica. ¿Ok? Esas son las normas morales. Las normas sociales son otras. Las normas sociales es cómo vas a quedar bien ante terceros. Por ejemplo, yo ahorita vengo vestido formal para darles una clase, pero imagínense que yo llegue a mi primera clase de Derecho y traigo una camiseta del Real Madrid y una cachucha y les empiece a dar una clase de Derecho. Ustedes van a decir, pues, usted, profe, parece todo menos maestro de Derecho, ¿no? Esa es una norma social. ¿Qué imagen das tú ante terceras personas? ¿Qué pasa si ahorita yo voy al supermercado y veo que está una persona de la tercera edad enfrente de mí, 4 personas más, y yo aprovecho el descuido de la persona de la tercera edad y me le meto en la fila? Ahí yo estoy incumpliendo una norma social. No le pueden ni hablar a la policía, no estoy violando ninguna ley, pero estoy incumpliendo una norma de convivencia. ¿Ok? Entonces hasta aquí tenemos 4 tipos de normas. Norma jurídica, norma moral, norma social y norma religiosa. De estas, ¿cuáles son sancionables? Vamos a ver por ahí. Las normas jurídicas, vamos a dar un repaso, vamos a la diapositiva. El mismo código establece que está prohibido secuestrar a alguien, está prohibido cometer fraudes, todo el mundo tiene la obligación de cumplir reglamentos de tránsito, está prohibido tener relaciones sexuales con una menor de edad, está prohibido contratar a una persona y no pagarle su salario o no darle vacaciones. Esas son cuestiones ya de derecho laboral que a través de su carrera vamos a ir viendo. Ok, para determinar cuáles son obligatorias y cuáles no son obligatorias, y cuáles acarrean sanción y cuáles no acarrean sanción, vamos a ver unos términos que de ahí viene la definición. Recuerden que yo les dije que el derecho
el conjunto de normas bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan la vida del hombre en la sociedad. En español, ¿qué quiere decir esto? Ok, normas bilaterales. ¿Qué es la bilateralidad? Dos, lateral, lados. Que hay dos lados. Es bilateral. Si yo tengo un derecho, otro tiene una obligación. Si otro tiene una obligación, yo tengo un derecho. ¿Qué pasa si yo ahorita voy a la tiendita aquí a la escuela y compro un refresco? Ahí, tan simple el acto como lo ven, ese es un contrato de compraventa. Informal, de forma tácita, no hay contrato por medio, pero es una compraventa. Hay una obligación y hay un derecho. Yo tengo la obligación de que si quiero un refresco, lo tengo que pagar. Mi obligación es pagarlo, mi derecho es obtenerlo. La persona en la tiendita, pues como ya le pagué, tiene la obligación de dármelo, pero tiene el derecho de cobrarme. Así de sencillo. Un contrato de arrendamiento, yo rento una casa, le rento mi casa a Miguel. Miguel tiene el derecho de vivir en ella, pero tiene la obligación de pagarme. Yo como arrendador tengo el derecho de que me paguen, pero la obligación de dejarle la casa en libertad. A eso se refiere la bilateralidad, en que va a haber un A, un B, con derechos y obligaciones de ambos lados. Primer concepto, conjunto de normas bilaterales. ¿Por qué? Porque hay dos lados. Dos, estamos hablando de si las leyes son internas o externas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en una norma religiosa, no desearás a la mujer de tu prójimo? Y resulta que a mí se me hace muy guapa la esposa de mi compadre. Pero si yo no lo exteriorizo, si me lo guardo, me lo reservo, pues no hay ninguna sanción. O sea, es algo interior. ¿Qué pasa si ahorita va pasando aquí en el estudio, la persona que nos está grabando deja su celular y digo yo, ahorita que se descuide, voy a ir y voy a tomar el celular y me lo voy a llevar? Y lo estoy pensando, y a la mera hora me voy de largo y no me llevo el celular. ¿Qué sanción tengo? Ninguna. ¿Por qué? Porque tengo que exteriorizar la acción. ¿Ok? Yo puedo tenerle, me cae gordo y lo voy a matar. Lo voy a matar, y llega el acto y no hago nada. El hecho de que tú pienses mal no te da acarreo a sanción, a diferencia de las normas religiosas. Esas son internas, las normas jurídicas son externas. ¿A qué se refiere la heteronomía? Cuando decimos bilaterales, heterónomas, externas ya vimos interioridad, exterioridad. La heteronomidad o la autonomía. ¿Qué pasa si yo digo, se va a casar mi cuñada y me dicen, es en los viñedos y todos de guayabera y gorrito? Y yo digo, no, pues a mí no me gusta vestirme así. Yo me voy a llevar mi saco negro y mi corbata negra y lentes oscuros, porque así me gusta ir a las bodas. Ok, ahí no me pueden sancionar por ir como voy vestido. A lo mejor me ven feo todos, pero no hay una cuestión de que me puedan obligar. Pero ¿qué dice el Código Penal? Si tú privas de su libertad a alguien y pides un rescate, es un secuestro. Ahí te imponen la conducta. La heteronormidad significa que un tercero te impone la conducta. ¿Por qué no se pueden casar hermanos, papás, abuelos, hijos, nietos? En primer lugar, porque pues, por cuestión natural, pues es raro eso, ¿no? Pero porque el Código Civil prohíbe que se casen personas ascendentes o descendentes, inclusive en el Código Penal viene como incesto. Pero ¿por qué sí se pueden casar los primos? Los primos hermanos se pueden casar, ¿por qué? Porque el Código Civil establece que entre primos hermanos sí puede haber matrimonio. ¿Estás tú de acuerdo o no estás de acuerdo? No importa, es una conducta heterónoma que te impone la autoridad. Antes en Baja California, el difamar o calumniar a alguien era delito. Si yo decía que mi vecino era narcotraficante y corrupto y homosexual y A, B, C, D y todos los días le aventaba un rumor para que cayera en desprestigio social, él podía ir al Ministerio Público y presentarme una denuncia por calumnia o por difamación.
¿Qué pasó en Baja California? Dijeron los legisladores, no, con este tipo de delitos nos estamos saturando de trabajo, vamos a quitar ese delito y desaparece. ¿Por qué? Porque los legisladores dijeron que ya no era necesario, deja de ser un delito, esa conducta heterónoma deja de existir. Pero ¿qué pasa si el domingo hay un partido de fútbol muy bueno y me dice mi esposa, vamos a misa? Y le digo, no, no quiero, voy a ver fútbol. Y me dice ella, no, pues ¿qué? Te vas a condenar al infierno. Pues es que yo no creo en eso. Es una conducta autónoma. Ella no puede hacer nada para que me sancionen. ¿Por qué? Porque es algo interno. Yo sabré si voy o no voy. ¿Qué pasa si ustedes van a quedar de salir con alguna persona? Una muchacha va a salir con un muchacho, y el muchacho llega a su primer cita, llega en shorts, en camiseta y en gorra para atrás. Y ella trae vestido de noche. ¿Ahí qué sanción puede tener él? Ninguna. ¿Por qué? Porque pues primeramente es una cuestión que tú vas a determinar. Puedes tener perjuicio social y cuestiones ahí de desprestigio, pero no hay ninguna cuestión legal que te lo impida. Y cuarto, el coercible. ¿Qué quiere decir coercible? Que hay una autoridad que te va a obligar a cumplir. ¿Qué pasa si yo no voy a misa? No pasa nada. ¿Qué pasa si yo no le doy el asiento en el microbús a una persona? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo dejo de darle alimentos a mis hijas? El Código Penal establece que toda persona que tiene hijos tiene obligación de darles alimentos, incluir el alimento, el vestido, la alimentación, la educación y la propia comida. Si yo incumplo esto, hay una cuestión coercitiva que el Estado me obliga a cumplir. Vamos a la diapositiva, por favor. Vamos a ponerla en pantalla para que les quede más claro. ¿Está en pantalla ahí? Ok. Vamos a ver la cuestión de normas morales, sociales, jurídicas y religiosas. Las normas morales, ¿cómo son? Son autónomas. ¿Por qué? Porque tú mismo te las impones. Son internas porque no tienes que exteriorizarlas. A lo mejor vamos a poner, por ejemplo, en una cuestión jurídica relacionada, el famoso ejemplo de la combi hace unos días en México que agarraron al asaltante. Agarran a una persona robándose una combi, los mismos tripulantes agarran al tipo, lo empiezan a golpear. Tú internamente puedes decir, pues, qué bueno que lo golpearon. Y otro puede decir, pues pobrecito, se pasaron, ¿no? Que el exceso en legítima defensa. Lo que tú pienses, si no lo exteriorizas, no pasa nada. Te lo quedas nada más. Es unilateral la moral porque pues eres tú contigo nada más, tú y tu cerebro, tú y tu cabeza, no hay una segunda persona. Es incoercible porque no tienen sanciones y por tanto no tienen sanción pública. Las normas religiosas son heterónomas. ¿Por qué son heterónomas? Porque nos las imponen. Desde chiquito uno va a la iglesia y te dicen, independientemente de la religión, vamos a poner la católica. Te dicen que pues hay que poner en la charolita alguna aportación, que hay que pararse, que hay que sentarse, que hay que cantar, que hay que dar el saludo de la paz, que hay que guardar silencio, que hay que respetar todo lo que diga el sacerdote. ¿Ok? Las conductas en la norma religiosa te las imponen, por tanto son heterónomas. Aquí en la cuestión religiosa es de las pocas que son internas y externas. En la norma religiosa puedes tener interiorizado o puedes tener exteriorizado. Tienes que realizar ciertas conductas que también se reflejan hacia el exterior. Son unilaterales, eres tú nada más, y ya la gente puede decir, pues las que son muy religiosas dicen, no, es bilateral porque de este lado también hay, pero en términos materiales son unilaterales. Y son incoercibles, no tienen sanción pública. Las sociales son heterónomas, ¿por qué? Porque te las imponen. Yo voy a ir a cenar a un restaurante lujoso a Los Viñedos, pues obviamente tengo que ir bien vestido, ¿no? Mínimo llevar zapatos, no ir en chanclas o en pantufla. ¿Por qué? Pues porque es una norma social, te la están imponiendo, debes de cumplir con ciertos códigos de etiqueta. Aquí sí exteriorizas la conducta, aquí es unilateral o bilateral, puede ser de las dos formas. ¿Qué pasa si yo ahorita voy caminando en la calle con esto del COVID y voy sin cubrebocas y voy escupiendo en la calle? ¿Qué va a decir la gente? Pues este viejo cochino, ¿no? O sea, hay pandemia, hay COVID y no trae cubrebocas, está escupiendo, te está poniendo en riesgo a terceros. Puedo tener un desprestigio ante la sociedad.
es incoercible porque no hay sanción. Y las normas jurídicas, como decíamos, son heterónomas, exteriores, bilaterales, coercibles y con sanción pública. Vamos a dejar ahí en la pantalla unos 10 segundos, 15 segundos la imagen para que tengan la oportunidad de copiar el cuadro, por favor. Muy bien, regresamos aquí a la clase. De todos modos, esta información yo se las voy a hacer llegar. Ahora, por cuestiones conceptuales, vamos a entrar a lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo y todos los tipos de derechos que se establecen en los libros y en las normas. ¿Ok? ¿Cuál es el derecho objetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas, leyes, reglamentos, todo el universo de leyes que nos establecen obligaciones. Ese es el derecho objetivo, tiene un objeto. Aquí hay que hacer hincapié que hay tres tipos de leyes: las leyes federales, las estatales y las municipales. Las leyes federales, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que aplica igual en Ensenada, que en Tamaulipas, que en Nuevo León, que en cualquier parte del país. Todos los trabajadores van a tener sus 6 días de trabajo, no descanso, todos van a ganar un salario mínimo, todos van a tener un periodo vacacional, todos van a tener un aguinaldo. Aquí, en materia federal, todos trabajan igual. Hay leyes estatales, por ejemplo, el Código Penal de Baja California que aplica para Baja California, el Código Civil de Baja California que aplica para Baja California, y hay reglamentos municipales, como el Reglamento de Tránsito, la Ley de Ingresos Municipal, que solamente van a operar en un municipio en lo particular. Entonces aquí el derecho objetivo son todo el tipo de normas. ¿Cuál es el derecho subjetivo? El que le aplica a la persona. ¿A mí de qué me sirve la Ley Federal del Trabajo si yo no trabajo? O sea, esa ley ahí está, pero no me aplica. Pero si sí trabajo, pues ya me voy a la ley para ver qué derechos tengo. El derecho subjetivo es el derecho que le aplica a cada sujeto, a cada persona. Por ejemplo, si yo estoy casado y me quiero divorciar, pues me voy al Código Civil a ver cuáles son las causas de divorcio que establece el artículo 269 del Código Civil. Pero si estoy soltero y nunca me he casado, pues el que haya o no haya un apartado en el Código Civil para divorcios, eso me es indiferente. ¿Ok? Entonces, derecho objetivo, derecho subjetivo. El derecho positivo es todas las leyes que hay y ha habido anteriormente. Esto, para que no haya confusión, son temas meramente conceptuales. Son definiciones que en el transcurso de la materia, a través de la plataforma, vamos a ir viendo. Entonces, el derecho positivo es toda ley que haya habido o que actualmente esté en vigor. Y el derecho vigente son únicamente las leyes que están en vigor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las leyes de ingresos del municipio? Esas se renuevan cada año. La del 2019 ya no aplica en 2020. ¿Qué pasa con el Código de Comercio en México? Pues el Código de Comercio es de 1899 y sigue vigente. La Ley Federal del Trabajo es de 1970, sigue vigente. El Código Penal de Baja California es de 1989, sigue vigente. Pero el Código de Procedimientos Penales dejó de estar vigente porque aplica un código nacional que es vigente en el 2008. O sea, hay leyes que dejan de tener efecto y hay leyes que siguen vigentes. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la materia. Muy bien, ¿cuál es el derecho natural? Este es bien importante. Vamos a la diapositiva, por favor. El derecho natural es el derecho que tenemos por el solo hecho de ser humanos y haber nacido. Todas las personas, absolutamente todas las personas, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a un nombre, tenemos un derecho al conocimiento, tenemos un derecho a la libertad sexual, tenemos derecho a una libertad en religión. O sea, si yo quiero ser musulmán y quiero ser heterosexual y no quiero tener una familia, estoy en mi derecho. Si yo quiero ser homosexual, quiero tener una familia y quiero ser mormón, estoy en mi derecho. Es un derecho que tú tienes por el solo hecho de ser un ser humano. Ese es el derecho natural. Muy bien, entonces esas son cuestiones que estamos viendo en cuanto a la clasificación meramente conceptual de los derechos. Ahora vamos ya para ir aterrizando y concluyendo la materia
cómo se clasifican las normas jurídicas. ¿Cómo clasificamos las normas jurídicas? ¿Qué es una norma jurídica? Una ley. Ya lo veíamos, ¿no? Hay normas jurídicas, religiosas, morales, sociales. Las normas jurídicas te van a establecer derechos y obligaciones. Para toda persona que tiene una obligación, hay otra que tiene un derecho. Ok, en cuanto al sistema que pertenecen, es parecido a lo que comentábamos. Hay 3 tipos de leyes: la federal, la estatal, la municipal. ¿Quién las emite? Las leyes federales las emite el Congreso de la Unión, que son Cámara de Diputados en México, 500 diputados, Cámara de Senadores, 128 senadores. Aquí en Baja California, leyes estatales. ¿Quiénes hacen las leyes estatales? Los diputados locales, 25 diputados en la ciudad de Mexicali. ¿Quiénes hacen los reglamentos o leyes municipales? En nuestro caso, el Ayuntamiento de Ensenada, conformado por un presidente municipal, un síndico y 13 regidores. ¿Ok? Cada ley va a pertenecer a un ordenamiento. ¿Qué pasa si yo ahorita me voy a Tijuana y me paso un alto? Pues me va a aplicar el reglamento de tránsito de Tijuana. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene su reglamento de tránsito. O si a mí me agarran en Mexicali orinando en vía pública, yo no puedo alegar, no, es que a mí me aplica el reglamento de Ensenada porque yo soy de allá. Me va a decir, no, o sea, tú estás aquí en Mexicali, te aplica el reglamento de Mexicali. Pero ¿qué pasa si yo en Mexicali choco, tengo daño en propiedad ajena y lesiono a la persona? Ahí me va a aplicar el Código Penal de Baja California. ¿Por qué? Porque ya es un delito. Y ese Código Penal es estatal. Opera igual en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, en Rosarito y en Tecate. ¿Y qué pasa si yo entro a trabajar ahorita a un Oxxo? Pues me va a aplicar la Ley Federal del Trabajo. Y esa nos va a aplicar a todos los empleados de todo el país. ¿Por qué? Porque es una ley federal. A todos los mexicanos nos aplica igual. Ok, otro tipo de clasificación, dependiendo de su fuente, es decir, de dónde vienen. Hay leyes que propone el Ejecutivo Federal, hay leyes que propone el Ejecutivo Estatal, o hay leyes que simplemente realizan los diputados, o en el caso de reglamentos municipales, son reglamentos que propone el presidente municipal, propone un regidor o propone algún síndico. En el transcurso de la materia vamos a ir viendo cómo ustedes como ciudadanos pueden proponer que exista una ley. Un ejemplo que he dado en varias clases es la nueva ley que se le llamó ley, pero se incorporó al Código Penal, la ley Olimpia, de que era muy común que la gente estuviera pasando fotografías en intimidad sexual de alguna muchacha. Terminaba con el novio empezaba a rolar por grupos de WhatsApp las fotos de la muchacha con la cual había terminado. Y una persona en Puebla promovió que esto se hiciera delito. Y por lo cual ahorita en 28 estados ya del país, el que tú empieces a enviar fotografías de carácter íntimo o de índole sexual de una persona sin su consentimiento ya se considera delito. Esto fue realizado a petición de un ciudadano, pasó al Congreso del Estado, el Congreso del Estado lo aprobó y esto se está multiplicando a través de varios estados del país. ¿Ok? El otro es el ámbito espacial de validez. ¿En dónde me va a aplicar a mí una ley? Repetíamos, si yo tengo un accidente en el paralelo 28 hasta la Misión, me aplica el reglamento de tránsito, el bando de policía de Ensenada. Si es pasando la Misión, pues ya me aplica Rosarito. Si es pasando los límites de Rosarito, me aplica el de Tijuana. Cada municipio le va a aplicar algún reglamento u ordenamiento. Vamos a la diapositiva para que quede más claro. Ok, nos ponemos en la diapositiva. Dice el Código Penal de Jalisco: comete el delito de corrupción de menores a quien obliga a un menor a vivir en la mendicidad, a consumir alcohol, drogas o sustancias similares, a la iniciación o práctica de la actividad sexual o a la comisión de cualquier delito. Esto es en Jalisco. Asimismo, si se hace valer de estos actos, si es su familiar, la cuestión se agrava. ¿Pero qué dice el de Baja California? En Baja California dice que comete este delito la persona que obliga a un menor o a quien no tenga la capacidad de comprenderlo a vivir en estado de ebriedad, a vivir de caridad pública sin justificación, a la ludopatía, es decir, aquí habla cuestiones de apuestas, juegos de azar, máquinas tragamonedas. Se impone prisión de 3 a 6 años a quien manufacture, trafique, comercie, suministre máquinas de tipo tragamonedas. El código sigue.
Empieza a hablar de corrupciones con cuestiones de exhibicionismo corporal, al menor de 18 años que no tenga la capacidad alguna lo obligues a tener relaciones sexuales, se agrava si la situación se da por algún pariente, si se da en un templo religioso, si se da en una escuela. ¿Por qué en Baja California le dan tanta importancia? Estamos en la diapositiva de la pantalla. ¿Por qué en Baja California le dan tanta importancia? A diferencia de Jalisco. Voy a regresarme un poquito para que vean la diferencia del artículo. En Jalisco, aparentemente, la corrupción de menores pues no es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque el código te lo resume en el artículo 142A y en el artículo 142B. En Baja California te lo pone en el artículo 261, mucho más desarrollado. Te lo pone en el artículo 261 bis, 261 ter, 261 cuarto y 261 quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes se van realizando en base a las necesidades de la propia sociedad. ¿Por qué se crea el feminicidio? Porque están matando a muchas mujeres. ¿Por qué se tiene que sacar una ley contra la delincuencia organizada? Porque hay mucha delincuencia organizada. ¿Por qué se crea una ley general de salud en la cual se establecen cuestiones de narcomenudeo? Porque hay mucho narcomenudeo. O sea, aquí las leyes, las ciencias jurídicas, se van creando a efecto de tener una sociedad pacífica y en convivencia. ¿Ok? Decían por ahí que entre más leyes requiere un pueblo, pues más corrupto, más echado a perder está la sociedad. Un pueblo que camina bien realmente no necesita muchas leyes. ¿Por qué tenemos en México muchas leyes? Porque hay muchas cosas por arreglar. ¿Qué pasa con las cuestiones? Ahorita lo vemos en las noticias. El caso de Emilio Lozoya, el caso de Odebrecht, el caso de los exgobernadores Duarte, el caso de cientos de políticos. Porque hay una ley de instituciones electorales para evitar el desvío de recursos, porque hay una ley de servidores públicos para que los servidores públicos no cometan irregularidades. O sea, las mismas leyes se van creando para que la sociedad lleve un adecuado conducto y haya una estabilidad social. Ok, vamos a la diapositiva, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Jalisco? En Jalisco, el estupro no es delito. Allá no lo consideran delito, y en Baja California sí. ¿Pero qué es el estupro? Tener relaciones sexuales con consentimiento por medio de seducción de engaño con una mujer de mayor de 14 y menor de 18. En Baja California se considera delito, en Jalisco no. ¿Por qué? Porque en Baja California se da la cuestión. ¿Qué pasa en cuestiones legales? Dice estupro, comete el delito estupro quien tiene relaciones sexuales con mujer mayor de 14, menor de 18. Dice que van a ser de 2 a 6 años. ¿Qué pasa si la niña no tiene 14, tiene 13? Se vuelve una violación equiparada. Un día de diferencia en la edad de la niña puede ser la diferencia que te den entre 10 y 22 años de prisión o que te den de 2 a 6. ¿Qué pasa si la muchachita se ya cumplió 18 años? Ya no hay delito. ¿Por qué? Porque ella ya es mayor de edad. Es lo delicado de las leyes, una coma, un punto. Este ejemplo se le ve muy claro. Si la niña tiene menos de 14 años, violación equiparada. Si tiene más de 14 y menos de 18, es estupro. Y si la niña tiene 18, ya no hay delito. Es la cuestión de la literalidad y aplicación de las leyes. Así delicado es. Muy bien. Continuamos con la cuestión desde el ámbito de su temporalidad. Es lo que decíamos. Cuando ustedes agarran una ley, y lo vamos a ir viendo en el transcurso del cuatrimestre, al final siempre vienen los artículos transitorios. ¿Qué es un artículo transitorio? El artículo transitorio te va a decir a partir de cuándo empieza a correr esa ley, y si es, por ejemplo, la ley de ingresos del Estado de Baja California de 2020, te va a decir esta ley tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, y el 1 de enero hay que sacar otra. Aquí vamos a la diapositiva, por favor. Aquí copié los artículos transitorios del Código Penal de Baja California. ¿Cuáles son los artículos transitorios? Toda ley, cuando tú la emites, tienes que mandarla a publicar en el periódico oficial de Baja California. ¿Qué dice el transitorio? Este código entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación. Si lo publicamos hoy 7 de septiembre, va a empezar a tener vigencia el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre, todo lo que diga ahí va a tener efectos.
Si, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo, la amenazas. Comete el delito de amenazas el que amenace a otro con causarle un daño. Si yo tengo a una persona, a un alumno, y yo lo amenazo, y le digo, te voy a reprobar y aquí afuera te voy a agarrar a golpes y te voy a matar. Y resulta que el alumno pues es sobrino de un diputado, y el diputado se enoja y dice, pues vamos a poner como agravante en el delito de amenazas que si lo realiza un maestro en algún centro escolar, la penalidad será el doble. Y ya van y aplican la ley y la aprueban dentro de 2 meses. Ahí a mí ya no me va a aplicar. ¿Por qué? Porque empieza a aplicar el momento en que se creó la ley. Lo que se haya cometido antes deja de aplicarse, salvo que a mí me beneficie. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en materia penal. Se llama el principio de pro persona. Si ahorita ponemos el delito de difamación o calumnia, si ahorita una persona estuviera en prisión por el delito de difamación o calumnia, en el momento en el que el delito dejó de tener efecto, me tienen que decretar mi inmediata libertad. Si al momento en el que tú estás en la cárcel, el delito por el cual tú estás deja de ser delito, yo en ese momento salgo de prisión. Me aplican todos los beneficios que aparejan las modificaciones de las leyes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el feminicidio? Dice el feminicidio que hasta 60 años. Y me dieron 30 años. Y mañana modifican el feminicidio y dicen la pena de feminicidio, la mínima van a ser 40 años. Si a mí ya me sentenciaron, no me pueden aumentar la sanción. ¿Por qué? Porque me perjudica. Me van a aplicar la retroactividad de la ley siempre y cuando me beneficie. Por ejemplo, si feminicidio dijeran, no, pues vamos a equipararlo al homicidio simple y va a ser de 8 a 16. Y yo ya tengo 16 años en prisión por un feminicidio, me aplican el beneficio y salgo en libertad. ¿Ok? Entonces, regresando en cuanto a la temporalidad, los transitorios te van a decir a ti a partir de cuándo. Vamos, en la diapositiva, por favor. Entrará en vigor a los 30 días, se abrogará el Código Penal anterior. Abrogar quiere decir que ya no va a tener efecto. Vamos a ir viendo en la materia que hay 2 tipos de formas en que pueden tener efectos. Abrogar es que toda la ley deje de tener efecto, y derogar es que tú quites 1, 2 o varios artículos, es la diferencia. Derogar quitas algunos, abrogar toda la ley queda sin efectos. Eso es en cuanto al ámbito temporal de validez. Otra clasificación desde el punto material, es decir, qué materias se aplican. Si yo tengo un problema ejidal, ¿qué hago? Pues me voy a la ley agraria. Si yo tengo un problema laboral, ¿qué hago? Me voy a la ley federal del trabajo. Si tengo un problema familiar, ¿qué hago? Me voy al Código Civil. Si soy servidor público, me voy a la ley de responsabilidades. Si tengo algún problema de sociedad anónima, me voy a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si tengo algún problema de divorcio, Código Civil. Si mi vecino me chocó, me voy al Código Penal. ¿Ok? Cada materia tiene sus propios ordenamientos jurídicos. En el ámbito personal, ahí cuáles te aplican o cuáles no te aplican. Ámbito personal, si yo no soy ejidatario y no tengo tierras en algún ejido, pues la ley ejidal, la ley agraria, pues no me va a aplicar. Desde el punto de vista de su jerarquía, constitución política, tratados internacionales aparejados, leyes federales, leyes locales, reglamentos. La constitución política y los tratados en materia internacional que celebra México tienen la misma jerarquía en cuanto a su aplicación. Desde el punto de vista de su calidad, hay leyes que te permiten, leyes que te prohíben. Por ejemplo, el Código Penal es prohibitivo. No puedes matar, no puedes secuestrar, no puedes violar. Permisivo, tienes que darle alimentos a tus hijos, dependiendo de las normas. Hay unas que te obligan a hacer, hay otras que te prohíben hacer. Desde el punto de vista de relación a los particulares, hay normas que les aplican a las personas por propia voluntad. ¿Ok? Hasta ahí es a grosso modo lo que es la materia. Por ahí les mandé ya en la plataforma cómo vamos a trabajar. Les mandé el material de texto. Mi intención es reunirnos por políticas aquí de la escuela también una vez por semana en las mañanas. Estoy proponiendo el día jueves a las 8 de la mañana. Ojalá todos puedan. La forma de calificar va a ser muy sencilla. Yo al final del cuatrimestre les voy a pedir un trabajo final que va a valer el 50%. El 30% van a ser las tareas que
yo les vaya dejando en estas 5 semanas del curso. El 10% va a ser su participación en las clases por plataforma, y el otro 10% son foros de discusión que yo les voy haciendo preguntas que ustedes me van a contestar libremente. En cuanto a las clases por plataforma, es importante que tengan su cámara encendida para yo poderlos ver y que estén debidamente sentados. No quiero gente acostada ni gente informal. Vamos a llevar la materia con el respeto y con las cuestiones, como vimos, de normas sociales y normas jurídicas, porque pues tienen la obligación de estar ahí, de llevar la materia de una buena manera. Tienen mis datos, estoy a su disposición para cualquier aclaración. La materia es mucha información, tenemos 5 semanas, por lo cual tenemos que aprovechar todo esto de la mejor manera. Vean el video, yo ahorita se los voy a mandar por la liga. Es importante que si tienen alguna duda me la hagan saber. Este es el primer ladrillo rumbo a la construcción de su carrera. Si no entienden bien esto, pues el castillo no se va a construir bien. ¿Okay? Debemos de tener buenos cimientos y esta materia es muy importante para su adecuada formación. Si no hay más, les agradezco su atención y estamos en contacto. Que tengan buen día. Muchas gracias.